En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro que nos convoca esta tarde, denominado El docente y la función del decir. Les recordamos mantener silenciados los micrófonos para evitar interferencias y también les recordamos que al final de la charla tendremos un espacio para sus preguntas o aportes. Le doy entonces una bienvenida muy especial a Nelson Cortés. Él es magíster en Ciencias Sociales y formación en Psicoanálisis, especialista en didáctica universitaria y miembro de la Asociación de Encuentros Psicoanalíticos de Medellín. Bienvenido, Nelson, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Nos disculpan un momento que al doctor Nelson se le ha caído la conexión. Le damos la bienvenida a las nuevas personas que se están conectando. Muchas gracias por acompañarnos. En unos minutos iniciaremos porque al doctor Nelson se le ha caído la conexión. Estamos tratando de restaurarla. Muchas gracias por la comprensión. Bueno, ahora ya está con nosotros nuevamente el doctor Nelson Cortés. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Le cedo la palabra para que pueda iniciar con el desarrollo de la charla. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctor, lo escuchamos muy bien. Fue que perdí el contacto. Muy buenas noches o tardes, ya por aquí está de noche, a todos.
Muchas gracias a la Universidad de San Buenaventura y a Catherine y a Nálida, que preocupan porque estos encuentros sean muy productivos para todos. Me presento como un profesor jubilado que trabajó muchos años en una universidad pública, en pregrado y posgrado, y que actualmente es integrante de la Asociación de Encuentros Psicoanalíticos. Pero yo quiero hacer una aclaración que no obstante haber cursado una maestría en el departamento de psicoanálisis de la Universidad de Antioquia y ser miembro y tener una membresía de la Asociación de Encuentros Psicoanalíticos, yo no me autoricé psicoanalista. O sea que yo hoy les voy a hablar desde la posición de un profesor. Claro que más específicamente sería la posición de un ex profesor. Y digo desde la posición de un profesor porque acorde con los 4 discursos que estructuró Jacques Lacan, voy a hablar desde la posición de la gente del saber. Y yo los invito a que examinen el texto de Jacques Lacan, el reverso del psicoanálisis, que es el seminario 17, donde están, donde Jacques Lacan presenta lo que son sus 4 discursos. Yo de los 4 discursos no voy a hablar. Yo simplemente quería mostrarles que si lo pueden ver, en los 4 discursos hay 4 posiciones y yo les hablaría desde el discurso de la universidad, que está esquematizado de la siguiente manera. Solamente son las únicas imágenes que les voy a mostrar, pero como les dije, los invito a mirar el seminario 17. Yo quiero hacer aportar una claridad, pues, o una confusión, ya no sé, porque yo quiero no presentar una conferencia, yo quiero más bien hacer una exposición, yo no quiero hacer una disertación magistral, sino que una disertación magistral que lleve a conclusiones, sino que yo quiero expresar algunos enunciados y enunciados que espero que llamen a interrogación. Yo espero no demorarme más de 40 minutos en esta exposición. Entonces, lo que yo hago es exponer unos pensamientos y ustedes espero que me contribuyan con sus preguntas. Quiero comentarles que muy temprano en mi acercamiento al psicoanálisis me llamó la atención una frase de Sigmund Freud sobre, sobre 3 actividades humanas: educar, gobernar y psicoanalizar, y él nos dice que son profesores imposibles. En las que se puede dar anticipadamente por cierta la insuficiencia de resultados. Yo, estando en actividad como profesor, me llamó mucho la atención este enunciado y hasta hoy me sigue llamando la atención, pero a pesar pues del enunciado freudiano,
todavía existen facultades de odontología y por mucho tiempo espero que existan educadores. Mm, 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 De manera que entonces, y quiero también hacer una clarificación cuando uno se dice de sí mismo que fue un profesor por muchos años en una universidad de la ciudad, viene a la mente el asunto de experiencia. Y yo no quiero acudir a la experiencia. Yo quiero también, más bien, algunas pocas vivencias. Yo no recurro a las experiencias porque yo asimilo las experiencias muchas veces eh, mm, como a esos objetos almacenados en esos cuartos útiles o inútiles que hay en todos nuestros apartamentos, irónicamente llamado útiles. Entonces, digo que las experiencias muchas veces no son sino saberes acumulados, posiblemente ya que ya han pasado, sido renovados y por eso, por esa razón no acudo al término de experiencia. Eh, Siempre me pregunté por qué las personas nos apegamos tanto a esos saberes inútiles como a esos objetos inútiles que guardamos en eso y hasta mm, objetos inútiles. Lo que yo les puedo mm, mencionar es que lo que no debería haber es palabras inútiles, ni actualizan las ideas y los pensamientos. Hoy, o una de las muchas invitaciones que voy a hacer es poner como movimiento todo un proceso de construcción. Y con ello, mm, con ese proceso de construcción, poner en evidencia todas las ambigüedades, pensar en nuestros decires. Cuando yo recuerdo que cuando yo dicté mi primera clase, y digo dicté porque en ese tiempo ese era el término que se utilizaba, había que ser un dictador. Eh, Mis preguntas, cuando yo iba a dictar la primera clase, giraban alrededor del qué voy a decir, o sea, de los contenidos y de cómo los voy a decir, de las estrategias. Pero resulta que había otras preguntas importantes que en ese entonces no nos preguntábamos los docentes como ¿por qué voy a decir lo que voy a decir? O sea, una pregunta por las cosas. ¿Y para qué lo voy a decir? Que es una pregunta por qué. Entonces, le decía que esas dos primeras, qué voy a decir y cómo voy a decir, las que conducían mi decir. Lógicamente, en ese tiempo mmm, se presentaba una angustia grande en mí por no saber qué decir. Uno llamado a dictar su primera clase y no saber qué
decir. Resulta que ahora me invitan a hablar con ustedes en este medio virtual, y aunque me moví de las preguntas iniciales del qué voy a decir y cómo lo voy a decir, y me moví a las preguntas del por qué y el para qué, resulta que vuelve y aparece la angustia. Porque a pesar de que yo no me puedo olvidar del qué voy a decir y el cómo, la angustia vuelve a aparecer. Pero les comento que a pesar de que se produzca angustia y, y esa angustia produzca síntomas en el cuerpo, es interesante saber que esa angustia sostiene el deseo. Necesariamente, para poder hablar de la función del decir, como ustedes pudieron verlo en el encabezado, necesariamente debo hablar un tanto de lo que es un profesor o un docente. Una diferencia muy particular entre un profesor y un docente. Yo pienso que profesores somos todos los seres hablantes, todos tenemos algo que decir, algo que transmitirle a otro, y en ese sentido todos somos profesores. Bajo el supuesto de que sabemos lo que el otro necesita. Yo siempre me pregunté, digamos, por qué a un entrenador de fútbol le decían profesor. Pues yo puedo pensar que le dicen profesor porque él es en realidad un director técnico. Y dirigir quiere decir señalar lo que el otro necesita. De manera que entonces esa es la indicación que yo hago de que es un profesor. En mi concepto, el profesor no enseña, ni forma, ni guía, tan solo acompaña para que el estudiante tome de él si así lo desea, porque el aprender es un asunto de deseo. Para no dejar la sensación de que yo estoy haciendo un comentario destemplado sobre el profesor, les reitero que mis respetos a todos los que ejercen este oficio y lo han desempeñado, y para ello les voy a mencionar dos de mis profesores que recuerdo con gran devoción, diría yo. El primero fue el profesor que yo tuve en primero de primaria en el colegio Fray Rafael de la Serna, muchos años antes, antes de que se convirtiera en la Universidad de San Buenaventura. Y quiero hacer un homenaje también a mi profesor, el último que tuve ya de adulto, y ustedes podrán pensar que por qué hago mención de dos profesores tan distintos, pero porque yo vi en ellos verdaderos maestros en el sentido de que no obstante su ajustada formación académica, ellos creaban las condiciones de posibilidad para el aprender. Y dicho en otras palabras, eran profesores que sentían por pasión por el oficio. No sobra comentar que durante todo el tiempo en que yo estuve en el proceso del aprendizaje,
en este oficio de carpintero, fui configurando una mejor imagen de lo que es un profesor y un docente, que entre otras cosas más adelante me lo oirán mencionar, es una profesión docente y decente. Em, Les comento que los profesores de vieja data creíamos que solamente con el conocimiento profesional que habíamos adquirido nos desempeñaríamos como profesores. Pensábamos que no necesitábamos una preparación adicional en un campo como la pedagogía o la andragogía, que era suficiente tener los conocimientos propios de la profesión. Pero lo que a mí me llamó toda la atención, más la atención todo el tiempo, era que manifestábamos una gran indiferencia y hasta presentamos, manifestamos una animadversión muy manifiesta por todo lo relacionado con el saber del sujeto que hablaba. No obstante que en las profesiones de corte técnico había departamentos que se encargaban de algunas asignaturas en el campo de las ciencias sociales y humanas, campo en el que me desempeñé yo en los últimos años, fundamentalmente en los últimos años de mi presencia en la universidad. Había comentarios muy desatinados sobre la presencia de esas asignaturas. Yo hago una pregunta, porque yo tengo mi convicción de que la diferencia que hace al docente del profesor es que el docente se forma. Y entonces, la pregunta es, ¿el profesor sí forma? ¿Sí le da forma a otro? O más bien, el profesor es el que se forma. Y con ese formarse, yo me refiero a un continuo, a ese continuo que no termina, ni para estudiantes ni para profesores. Ni siquiera, yo puedo decir que ni siquiera los artistas, los pintores, los escultores terminan de darle forma a sus obras. Uno puede pensar en cualquier pintor o escultor, ustedes lo pueden ver, pensemos en un Fernando Botero, todavía sigue dándole forma a sus obras. No ha podido terminar de darle forma, o sea, la pregunta ¿es posible formar a otro? O más bien pensamos en el asunto de formarnos, de formarnos. Yo hago memoria porque esto fue parte de conversación con muchos de mis colegas cuando nos graduamos de una institución educativa y luego regresamos como profesores. Muchos comentamos que la razón principal del regreso era para continuar nuestra formación académica. Pues con una diferencia, que ahora ya no teníamos que pagar matrícula, sino que nos pagaban por el oficio, pero la formación continuaba. Es bueno saber, refiriéndome a esta actividad, a este oficio de profesor, que, que de la misma manera que un profesor o un docente, ya no me voy a referir a la diferencia entre ellos, ustedes los podrán asumir como el profesor el que tiene algo para transmitir, el docente aquel que se ha preocupado por seguir en su formación. Si el profesor o el docente es consciente, por decirlo de esa forma, de que existe
de que tiene un saber para comunicar, también debe ser consciente de que hay algo que no sabe, de que es más lo que no sabe que lo que sabe, y que lo que comunica es poco. Y si eso es así, es más de lo que no sabe que de lo que sabe. En otras palabras, que esa verdad última del saber es algo así como un real, eso, algo de lo que todavía no podemos decir nada, aquello imposible de articular con palabras. Y entonces uno podría decir, los profesores cuando hablamos verdades a medias. En el ámbito de la ciencia, la verdad es que siempre nos dijeron que lo consistente de un discurso científico es que tuviera consistencia y que adquiriera carácter universal. Eh, pero hay que interrogar yo les propongo que interroguemos esa consistencia del discurso, de ese alcance universal de ese saber. Eh, Porque generalmente los profesores fuimos o representamos instituciones y generalmente lo que plasmamos son esos discursos de esas instituciones. Y la verdad es que el profesor, al plasmar un discurso institucional, es un discurso que no tiene significación propia. Eh, entonces, yo me he hecho antes y me sigo haciendo la pregunta, ¿el profesor habla o el profesor es hablado? El profesor habla por iniciativa propia y lo que habla tiene significación propia, o el profesor es hablado por el otro, por el amo por el amo, por el otro de la institución, el otro de la universidad, el otro de la ciencia, el otro que constantemente nos acompaña. Ustedes me van a disculpar si encuentran este discurso como esta exposición más bien como muy tautológica, mm, porque este pensamiento que yo quisiera expresar hoy no tiene una sola forma de decirse. La palabra no tiene únicamente la función de transmitir mensajes concretos, la palabra tiene otra función, es evocar. Y en cada decir de cada uno de nosotros hay una evocación nueva. Y eso es lo que a mí me parece interesante y lo que quiero rescatar de la presente exposición. Eh, ese representar a la institución, eh, eso fue lo que, eso fue todo mucho lo podemos recordar. Así fue como se fundó el objetivo de socializar a los infantes de una comunidad y prepararlos como recurso humano, palabra bastante difícil esta de recurso humano para el servicio de la nación. Y desde entonces los profesores somos representantes de ese saber constituido en la sociedad y somos supuestamente reveladores de verdades. Eh, mm, yo reconozco que es muy difícil que que un educador asimile, que le quepa en la cabeza, y más difícil que acepte que parte del formarse consiste en saber aportar también su propia ignorancia. Eh, Parte del formarse es ser un gestor de incertidumbres. El docente, al dirigirse a otro,
no debe esperar que quien lo escucha ratifique la verdad que él quiere expresar, más bien que lo mueva de su certidumbre. Eso es lo que un verdadero docente debería esperar. Y ahí es donde yo encuentro algunas diferencias con lo que yo denomino un profesor, si ese profesor ha permanecido simplemente como un transmisor de conocimientos. Y si ese profesor se refugia en esa experiencia de la que hablamos ahora, porque refugiarse en esa experiencia es no saber que el mundo cambia, que la ciencia cambia. Em, yo puedo también entender que para un profesor sería muy incómodo, por no decir horroroso, sufrir esas angustias de la paradoja, las angustias de la duda. Eh, Porque siempre nos dijeron que los profesores debíamos decir cosas coherentes, cosas con sentido. Eh, y entonces yo me pregunto, eh, ese formarse tiene un inicio. Mm, yo puedo pensar que cada uno de nosotros, los que nos ocupamos y los que se ocupan actualmente como profesores, eh, mm, pueden tener su propio inicio. Yo como estoy haciendo, mm, estoy trayendo recuerdos de mis vivencias, para no hablar de mis experiencias, como les decía ahora, yo creo que yo empecé, pero no he terminado, quiero advertirles. Ese proceso de formación que nunca se termina en el momento en que me interrogué por la vocación de educador. Esa vocación generalmente se ha interpretado como un supuesto amor al otro, eh, mm, amor supuestamente de entregar eso que tenemos, y eso que tenemos es conocimiento. Entonces, yo pongo también ahí como en entredicho, como en duda, si los docentes en verdad, si algún día nos hemos interrogado por esa vocación. Eh, Porque recordemos que con Freud el amor es ambivalente. Ambivalencia donde coexisten el amor y al mismo tiempo el amor y la destrucción del objeto amoroso. Eh, y dicha, si es difícil interpretar ese amor como, como esa ambivalencia del amor que a la vez incluye la destrucción del objeto, pues es hasta molesto presentarlo así, pero eso suena como horroroso cuando uno escucha a una madre que ama tanto a su hijo y cuando comenta que el hijo cometió alguna falta que le está causando mucha pena y la madre se atreve hasta a decir, pues por la pena que le causó ese hijo tan amado y me dio ganas hasta de matarlo. Ese amor es ambivalente. Por eso interrogarse por su vocación, no es otra cosa que preguntarse por su deseo, que es a lo que yo estoy invitando con esta exposición. Hay que preguntarse por ese deseo que muchas veces los docentes no expresamos porque ese deseo estuvo adormecido por moralistas y estuvo domesticado por otros educadores. De aquí que al interrogarse por el deseo, esto podría ser, entre otros,
un paso para esa deconstrucción de esos ideales que siempre nos forjamos. Eh, y entonces, ¿en qué consiste la función del decir? La función del decir del docente no es otra cosa que asumir una posición ética. Eh, eh, Posición ética que se expresa principalmente por el modo como el docente asume una posición en el discurso que expresa. Por eso yo al inicio les ponía de presente que valdría la pena que volviéramos que los que no lo han hecho, que lo miraran, y los que algún día ya lo miramos, lo repasemos, esos 4 discursos que Jacques Lacan nos presenta en el seminario 17. Eh, y esa función del decir, que expresa de ese modo como uno asume su posición en el discurso, como les acabo de decir, no es asumir una posición por los contenidos del mensaje. Esa posición que uno debe asumir es precisamente la función del decir, es autorizarse a decir, autorizarse a decir a pesar de otro, de la existencia del otro, a autorizarse a decir eh, eh, sus posibles, digamos así, verdades singulares. Y si es posible, intentar destituir ese otro. Eh, mm, yo intenté moverme en mi discurso a través de las vivencias que yo tenía, porque era un discurso fundamentado en el saber de la institución. Y yo quería hacer una modificación y, como les dije, esas tímidas modificaciones apenas se iniciaron en el momento en que yo hice preguntas que lo mueven a uno de su sitio, pero no son preguntas sobre el conocimiento mismo. Como les decía ahora, ese era el fuerte de los profesores, el conocimiento mismo, pero es que esas preguntas que lo mueven a uno son preguntas sobre uno mismo, preguntas como al interrogarse, es preguntas como ¿qué me sostiene en esta actividad que yo desempeño? Que puede ser la de docente o puede ser otra cualquiera. ¿Qué me sostiene en esta? Una pregunta que puede ser una pregunta muy similar a esta. ¿Qué me sostiene en mi relación con mi par? Preguntas que horrorosas, nos parecen horrorosas, no nos planteamos, que obviamos constantemente. Ustedes todos conocen de un expresidente paisa que es experto en evitar preguntas, y cuando le hacen preguntas de esas que le mueven el piso, le dice al interlocutor: la siguiente pregunta, por favor. Pues si nosotros seguimos su ejemplo, pues no vamos a hacer esas preguntas ni vamos a permitir que se nos hagan, porque nos mueven tanto el piso que nos causa horror. Eh, mm, yo tengo aquí como una experiencia vivida que querría narrar. Eh, yo lo pensé si me referiría a ella, pero ya que la tengo aquí, la voy a mencionar. Eh, yo recuerdo, como es una vivencia docente, una vivencia de profesor,
Yo recuerdo que en muchos de los encuentros universitarios que tuve, asistí una vez a un evento interdisciplinario sobre cirugías cosméticas, de esas que ahora no les decimos cosméticas, sino estéticas. Y era un grupo interdisciplinario, lógicamente con asistencia de estudiantes. Y habían muchos profesores eh, profesionales de las distintas profesiones de la salud, que no solamente se ocupaban en su actividad clínica, sino que también eran docentes y por eso se invitaban a estos eventos. Y yo recuerdo que uno de ellos, un cirujano muy prestante, mencionó que se refería a una paciente que él había intervenido infinidad de veces. Yo recuerdo este término porque así lo fue como lo expresó. Y él expuso muchos de los procedimientos a los cuales mm, esa paciente sufrió de todos esos procesos. En medio de las preguntas, alguien que yo del área de la salud eh, le preguntó que si a él, que era un cirujano tan connotado y que había intervenido quirúrgicamente tantas veces, a ese paciente no se le había ocurrido eh, sugerirle al paciente que además de cirugías, esa paciente posiblemente requeriría o necesitara o pudiera ayudarle eh, consultar a un psicólogo o consultar a un psiquiatra. Eh, yo recuerdo esto es porque el evento posiblemente se desorganizó mucho porque a partir de la presentación de la respuesta de este cirujano vinieron muchos comentarios. La pregunta es, la respuesta de él era que si la paciente en cuestión demandaba constantemente dichos procedimientos era porque los necesitaba y que a él no le correspondía hacer ninguna sugerencia de visitar a ningún terapeuta porque eso era un asunto muy personal. Yo traigo esto porque eh, como había presencia de estudiantes y se supone que todos estos eventos académicos cumplen un papel docente, ¿qué se preguntarían los estudiantes? ¿Qué podían tomar esos estudiantes de esas palabras de ese docente, de ese decir del docente? Porque es que de un político uno podría esperar que dijera cualquier cosa, porque por lo general los políticos no suelen asumir una responsabilidad por lo que dicen, por lo general. Eso no quiere decir que, que algunos sí la asuman, pero, pero de un docente no podemos esperar que el docente diga cualquier cosa. Yo me pregunto si algunos docentes algunas veces no deberíamos ponerle límites a ese goce de hablar, a ese goce de hablar, porque posiblemente no sabemos qué efectos va a tener en quien lo escucha. Mm, Recordemos que las palabras que pronunciamos eh, mm, tienen una intención, aunque nosotros creamos que no. Eh, 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 Esas palabras van más allá
de la intención que nosotros creemos tener al expresarlas. Y tengamos en cuenta también que esas palabras rebotan como y que ese mensaje supuestamente enviado a otro es como si se dirigiera a uno mismo. Eh, un docente yo creo que debería estar muy atento a escuchar sus propios decires. Eh, Jacques Lacan en uno de sus textos nos dice, eh, usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Entonces se pregunta uno, o preguntan o se pueden preguntar los oyentes, entonces el docente ya no puede expresar libremente su pensamiento, porque yo lo que les traigo aquí es un pensamiento, yo no quiero hacer ninguna conclusión, sacar conclusiones, yo quiero lanzar esos enunciados y esperar la reacción de ustedes. Entonces el docente ya no puede expresar libremente ese pensamiento. Yo pienso que el docente puede, fuera del aula, decir lo que quiera. Puede decir, como dicen jocosamente eh, algunos, eh, un profesor hincha del Medellín puede decir que el Deportivo Independiente Medellín es mejor que el Real Madrid. Eso lo puede decir fuera del aula. Si lo dice dentro del aula, le corresponde sacar la estadística y demostrarlo. Pero fuera del aula, como aficionado, él puede decir cualquier cosa. Pero un docente en el aula tiene que asumir una posición decente y docente y decente. Eh, repito, las palabras tienen efectos y si lo quiere, las palabras tienen consecuencias desde el punto de vista legal. Eh, el docente no puede fundamentar su decir en un ethos libertino. Y por ello, repito, en el aula no se puede decir cualquier cosa. Entonces, si uno no puede decir cualquier cosa, entonces, ¿qué dice? Entonces, yo voy a citarles una sugerencia de Lacan que nos dice, lo que vayan a decir en público, díganselo primero en privado. Y hay que tener en cuenta que esos decires son son intemporales, están por fuera del tiempo. Lo que yo estoy diciendo hoy, yo lo podría decir mañana de otra manera, posiblemente muy diferente, hasta contradictoria. Eh, y, y eso que yo digo hoy y lo puedo decir mañana mejor o peor, mmm, siempre estará acompañado de una angustia, de esa angustia del decir, de esa angustia que afortunadamente no debe desaparecer porque es indicativo de que todavía somos sujetos deseantes, pero somos sujetos deseantes porque somos sujetos en falta. Eh, yo vuelvo y repito que yo valoro mucho el decir del docente, del profesor, ese decir reflexionado y sustentado y bien argumentado. Yo no estoy diciendo que todos los docentes se tienen que hacer la pregunta del por qué lo digo y el para qué lo digo. Si un docente quiere conservar lo que yo ahora les mencionaba,
lo que yo denomino el profesor transmisor quiere quedarse ahí, el profesor transmisor puede hacerlo y transmítalo de la mejor manera. Y por eso digo que valoro bien, muy bien ese decir académico reflexionado, sustentado y lógicamente bien argumentado. Eh, eh, esa transmisión se podría decir, esa transmisión de ese conocimiento del que al referirme de ese profesor que es consciente, que tiene un acto intencional de decir y que sabe responder legalmente, yo no me quiero quedar ahí en ese saber académico, porque hay otros decires que aunque no necesariamente llevan a la penalización desde el punto de vista legal, sí tienen una sanción ética. Ese, ese cirujano al que yo me refería ahora tuvo una sanción ética, a pesar de ser un destacado cirujano, después de la pregunta y después sobre todo de la respuesta que desorganizó el evento, ese decir de ese docente tuvo una sanción ética. Eh, mm, y entonces uno, ¿cómo hace para, para como, cómo diría yo? Se trataría de, uno podría hacer reflexiones en privado sobre su decir. Uno podría decir en privado, ¿yo por qué diría eso? O podría tratar de sacarse en limpio, como decimos, cuando decimos algo y nos hacen caer en cuenta de, de las consecuencias de ese decir, y entonces a renglón seguido decimos, ah, no, 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 yo no quería decir eso. Yo lo que quería decir era esta otra cosa. Eh, 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 esos decires fácilmente los podemos decir, son actos fallidos. ¿Y por qué lo llamamos actos fallidos? Porque lo que falló al hablar fue el control de la conciencia sobre ese decir. En el mismo libro de El Principito, eh, de Anthony de Saint-Exupéry, el zorro le dice al Principito, es que la palabra es fuente de muchos malentendidos. Y entonces uno podría pensarse, pero entonces uno cómo se confronta con ese decir del docente, uno cómo confronta ese decir, si aún no lo he dicho siquiera, si aún no lo he dicho, ¿cómo lo confronto? Si aún no lo he dicho, eh, yo no diría que esta es una única manera, pero como yo la hice y la he hecho, se las voy a comentar. ¿Y cómo hago yo para confrontarme con mi decir como docente? Pues escribo primero lo que yo voy a decir. Ustedes créanme que esto, estas, estos enunciados yo los vengo escribiendo desde hace tiempo y los he venido modificando y también me he hecho la pregunta, ¿y por qué voy a decir esto? ¿Y para qué voy a decir esto? Pero yo he tenido la costumbre de escribir lo que creo que debo decir y muchas veces, aunque me haya arrepentido de decirlo, vuelvo a escribir. Entonces, si yo lo escribo, tengo la oportunidad de leer mi
propia letra, mis propias palabras. Tengo la oportunidad de leerlo literalmente. Puedo ver lo que voy a decir. Y si me leo previamente, entonces no es, ya ustedes podrán entenderlo, que ya no es para poner atención tanto a la gramática y al contenido. Si me leo es para preguntarme, ¿esto qué consecuencias podrá tener? Eh, Lacan lo dice también en uno de sus escritos. Lo que se concibe claramente se enuncia bien. Eh, entonces, esta posibilidad de escribir previamente lo que uno va a decir, eh, yo puedo pensar que al docente le extiendo el horizonte de reconsiderar sus presupuestos y de posiblemente operar más allá de la generalidad de hablar. Eh, en otras palabras, de incluirse en lo dicho. Por eso la función del decir es un autorizarse a decir, pero previamente incluyéndose en lo dicho. Y aunque no haya responsabilidad legal, ni aunque haya sanción ética pública, nosotros sí podemos pensar tener la posibilidad de reconsiderar esos presupuestos. Eh, Ustedes van a, a pensar que hay muchos enunciados de Lacan, pero yo puedo considerar que eh, con Lacan, los que hemos tenido la oportunidad de leerlo, hemos aprendido a leer a Freud. Hemos vuelto a Freud. Nos ha llevado nuevamente a Freud y el hecho de yo estar aquí con ustedes y haber tenido la oportunidad de leer estos psicoanalistas me han permitido hacer reflexiones como las que vengo planteando desde hace tiempo. Les digo que en el texto de Función y Campo de la Palabra me encontré también una frase de Lacan de que toda palabra llama a una respuesta y el llamado es para vivir previamente lo que está por decir, no para maquillarlo, sino hay posibilidad de hacerlo, hay posibilidad de que uno se escuche, uno se puede escuchar en privado con otro, esa vivencia puede ser para que uno se escuche, porque escucharse uno previamente es anticiparse a los efectos de lo que puede producir lo dicho. Se trataría, aquí viene un término que, que se trataría de dejar de ser un alma bella. Es un término tomado de Hegel de la fenomenología del espíritu y que Lacan nos lo lee como hay que dejar de ser un alma bella y reconocerse en el desorden que anunciamos con lo dicho. Y uno podría decirse, bueno, y entonces, ¿cómo es posible ponerle límite a ese goce de hablar? A ese goce de hablar, ¿cómo le ponemos límite? Le ponemos límite como se nos ocurra. No hay una fórmula.
No hay algo que uno diga, por aquí es como uno se confronta con su decir. Eh, uno, eso puede ser en el preámbulo de una exposición como esta, en una interlocución con un amigo, en conversatorios grupales. No importa que todas estas cosas sean unas relaciones simétricas donde lo que circula es un imaginario. Háganlo como puedan. Incluso Lacan lo dice, háblenle a las paredes. Eh, Finalmente, para concluir, pero el escrito, no para sacar una conclusión, para decir como lo último, no hay una función reguladora del decir, yo no encuentro ni tengo algo para decirles, pero sí hay efectos por lo dicho, efecto que posiblemente no es evidente en un monólogo, en el monólogo de la comunicación, del solamente el profesor que transmite al otro porque es un profesor y porque supuestamente sabe lo que el otro necesita. No, sino quizás haya mejor posibilidad en la dinámica de un encuentro que como este no es para sacar conclusiones, sino para que continuemos incesantemente en la búsqueda de un sentido. Yo había pensado que no tenía más que decir, más tiempo para decir que unos 30 minutos. Me extendí, creo que me excedí en el tiempo que yo mismo me había permitido para decir. Pero a partir de este momento, yo quiero oír sus intervenciones porque esas van a ser las que me van a mover de mi supuesta certidumbre al decir. Porque el hecho de que yo les haya hablado sobre ese autorizarse a decir, eso no quiere decir que yo estoy autorizado a decir todas las veces. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson, por esa intervención tan maravillosa. Vamos a darle entonces la palabra a Jonathan, que acaba de levantar la mano. Profesor, muy buenas noches y muy buenas noches pues a las personas que están asistiendo acá. Primero, como un comentario frente a esto último que usted comentaba de que el docente debe poner un límite al goce de hablar. Ese poner un límite en realidad es también ser un verdadero amo, puesto que cuando se lee el seminario 17 de Lacan, efectivamente el amo es el que extrae el conocimiento del esclavo. El amo últimamente, bueno, Lacan también lo mencionó, ya se ven pocos amos que deseen saber, pero efectivamente es eso, poder extraer lo que el otro sabe. Y el docente, a través de esa incertidumbre, de moverse en la incertidumbre, de saber que no sabe todo, pues entonces ahí es donde le da la palabra al estudiante y tiene la posibilidad de continuarse formando en esa lógica de darse la posibilidad de conocer algo nuevo, de expandir algo nuevo, de expandir su conocimiento y a algo nuevo, perdón. Entonces ahí tenía una pregunta también para usted. Usted nos comentaba, bueno, ¿es posible formar al otro? El que forma, pienso yo, que debe de ser como tal una persona elástica o una figura elástica. Y al ser una figura elástica, entonces, ¿qué podría darle consistencia al docente? Bueno, esa es Jonathan, como una de las preguntas que le tengo, profesor. Jonathan, me vas a disculpar.
pero en el momento en que empezaste a hablar, perdí la comunicación y tuve que volver a entrar al sistema. Me disculpas, pero no pude captar. Capté al comienzo que te referías a que en ese límite, a este goce, había, se creaba un nuevo amo, un verdadero amo. En lo que se habla de la dialéctica del amo y el esclavo. Hasta ahí te pude escuchar. De ahí en adelante, eh, tratando de volver a reconectarme, perdí lo que dijiste. Discúlpame. Tranquilo, profesor, no. Esos son los gajes de estas Pero, herramientas. pero, pero, pero Jonathan, yo, yo quisiera que como que más bien me hicieras el aporte que tú consideras con respecto a cualquier decir que yo hubiera pronunciado. Eh, Más que hacerme una pregunta, Ah, bueno. porque sí, haznos el aporte, Jonathan, porque, pues, que no tengas que volver a repetir la pregunta, quiero decir. Bueno, está bien, claro, profesor. O sea, cuando yo lo escucho a usted nombrar esto de, por ejemplo, el docente ponerse un límite a la hora de hablar, pero también poder autorizarse para decir algo, tener una postura ética frente a lo que dice, me parece que la principal barrera con la que se encuentra, o creo que es una paradoja en la que vive el docente en todo momento, es que se encuentra con unos lineamientos establecidos por algo que se llama Ministerio de Educación y esto le dice qué tiene que decir. Usted lo nombraba de alguna forma, el docente es hablado por el otro. Cuando el docente se encuentra con esto que debe de decir y cuando se encuentra con la pregunta del sujeto quien lo escucha, es ahí donde hay una división, pienso yo, con respecto al mismo docente. Él no sabe si entonces tengo que decir lo que me dicen que deba decir o tengo que generar más inquietud en el estudiante que tengo al frente o la persona que está estudiando al frente mío para poder salirse en algún momento de esas lógicas que imponen lo ya establecido por la educación. Me parece que es una paradoja que usted trae de una forma implícita en la exposición que nos hace. Ahí es cuando invito también, trayendo el seminario de Lacan, el seminario 17 de Lacan, que una forma de romper esa paradoja es efectivamente que el docente le ponga un límite a la palabra y pueda permitir en el aula que sea el estudiante el que hable, que nos cuente qué tienen para decir ellos frente a lo que se les expone en un aula de clase. Bueno, eso sería como un corto aporte, pues, de lo que usted nos acaba de mostrar, profesor. Profe, Jonathan, pero sabe pero que yo sí me quedo con una duda y es porque usted es un docente retirado y dijo que iba a hablar desde la postura de un profesor retirado. Y entonces mi pregunta es para usted, de una forma muy personal, ¿será que un docente en realidad se retira? eso es lo interesante del decir Jonathan, de que en el momento que tú me preguntas, rebota mi decir. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué dije docente retirado? Entre otras cosas porque uno, aunque niegue su vocación, algo le dice que algún tipo de vocación debía tener. Aunque niegue el amor al otro, no algo de amor debía tener por el otro. Pero es que no es el asunto de que yo tenga amor por el otro, sino que yo también reconozca que yo también puedo tener odio por el otro. Y entonces es no tenerle miedo a esas paradojas, a esas paradojas. Y si tú me haces la observación de profesor retirado, eh, en este momento yo asumo de la mejor manera. Debe ser porque estoy retirado.
el comentario. Lo asumo de la mejor manera. Pero si eso me lo hubiera hecho un estudiante hace muchos años, es posible que mi reacción hubiera sido diferente. Mi emoción, quiero decir. Muchas gracias, Jonathan, por esa pregunta. Bueno, ¿alguien más que quiera realizarle un aporte a Nelson? Cindy, tenés la palabra. Muy buenas noches para todos y gracias, maestro Néstor, por este espacio reflexivo, y voy a atreverme a hablar del maestro Sócrates cuando decía que el maestro es un generador de dudas, y creo que eso es lo que nos has permitido en este encuentro. Cuando te escuchaba me remitía un poco a cuando hace un año un poco más, que emigramos la educación a la mediación virtual, y que esto también conllevó a la exposición de muchos maestros al medio público por lo que decía precisamente, ¿cierto? Esa responsabilidad del decir, y que fue sometido a ese espacio público y a ese atril de juzgamientos. Y recuerdo también que eso suscitó algunos análisis y unas reflexiones, y voy a acá expresar algo que escuchaba y decía alguien: un buen maestro, pues a partir de esas situaciones que se presentaban, de ciertas, porque además eso se dio también en un punto álgido en Colombia, con todo el tema de las movilizaciones, a partir de las diversas problemáticas, y decían, el buen maestro es aquel que sus estudiantes no se den cuenta de su postura política. Eso me llevó a mí a una confrontación enorme, que precisamente hoy la vuelvo a suscitar, y me renace a partir de lo compartido de su parte. Y es porque hasta qué punto entonces eso es ser un buen maestro, porque yo decía, es como si en algún momento hubiese una imposición de usted ser alguien distinto, ocupar un lugar distinto en esa aula, ¿sí? Donde se desdibuja lo que termina siendo uno. Porque yo llevo en la docencia 3 años y yo digo ante mis estudiantes, esto es lo que soy yo no puedo ofrecer algo distinto, transversalizado por un campo disciplinar, pero en mi esencia es eso, ¿sí? Y con esto digo, no sé si la postura sea eso es un buen maestro o no, la discusión no es esa, pero sí lo que suscitó a partir de ello, y es cómo, qué lugar ocupamos qué lugar ocupa el maestro, y ese ocuparse del decir será también ese decir de lo que somos y de lo que, cómo nos hemos construido, o es que hay que desarticularnos de todo ello. Cindy, muchas gracias. Inicialmente me nombraste maestro, pero no, yo no soy maestro. Los maestros son unos virtuosos, unos virtuosos. Por eso mencioné a mi profesor de primaria, ese profesor cuyo nombre yo lo recuerdo con primero y segundo apellido. Él se llamaba Roberto Martínez Méndez. Él era un virtuoso. Tomar unos niños y ponerlos en condición de posibilidad de aprender, porque eso era lo que hacía. Eso es un verdadero maestro, pero muchas gracias por eso. Yo pienso que a lo que yo llamo es al asunto del autorizarse, porque yo tengo que saber de la mejor manera posible qué lugar ocupo en el discurso, si yo estoy ahí o no, si yo me incluyo, porque es que nada de lo que dice uno es gratuito, uno no dice las cosas porque sí, lo decía yo ahora, uno debe estar incluido en el discurso. Y esa es la pregunta a la que yo le apunto para que hagamos. ¿Estoy incluido en el discurso
Y a pesar de que debemos muchas veces repetir el discurso institucional, la idea es que en algún momento asumamos una posición, y valga la redundancia, una posición propia, y respondamos por eso, aunque sea una posición no compartida por muchos. Y la otra cosa que yo creo que ya no lo hacemos, no arriesgamos pellejo, como se dice. Porque ir en contravía, en corriente arriba del río, en contracorriente, es arriesgar mucho pellejo, sobre todo en este momento en que vivimos. Ese es el punto, Cindy, fundamentalmente al que yo le estoy apuntando. Autorizarse a decir a pesar de. Pero eso no quiere decir que debamos ser temerarios, no, en lo que podamos. Pero pensar en si yo me incluí en lo que dije. Bueno, para ir finalizando, ¿alguna de las personas quiere realizar el último aporte? Cindy, tienes la palabra. Sí, no, yo me quedo, me parece hasta romántico lo de autorizarse. Creo que autorizarse también dimensiona entonces la conciencia del decir, ¿cierto? De ubicarse allí. Creo que así lo interpreto y lo concluyo. Me atrevo me doy ese atrevimiento en este espacio. No, reiterar la gratitud por este espacio tan interesante que sin lugar a duda nos llevará a múltiples reflexiones y a lo que la Rosa decía es el maestro en una constante evaluación, la evaluación como una reflexión constante del lugar que ocupamos. Muchas gracias. Jonathan. No, también me uno a las palabras de la compañera para agradecer por el espacio al profesor Nelson y pues para recordar que en algún momento también Lacan llegó a decir que existir es precisamente tener algo que decir. Entonces, nada, agradecerles por este espacio y estaré atento por si se vuelven a presentar. Bueno, de este modo concluimos entonces con la charla del día de hoy. Agradecemos especialmente a Nelson por habernos acompañado con este magnífico espacio y también a todas las personas que nos acompañaron. El día de mañana les estaré enviando la grabación de este encuentro para las personas que quieran verla y también compartirla. Y también nuestro canal de YouTube, donde tenemos alojadas el resto de las conferencias que hemos realizado este año para los egresados. Entonces a todos mil gracias y una feliz noche. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Muchas gracias.